Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Alma Vargas y vamos a ver la unidad de competencia 6. Los temas a tratar van a ser controladores de dispositivos y acceso directo a memoria. Espero que les guste, muchas gracias y muy buenas noches. Las unidades de entrada y salida por lo regular consisten en un componente mecánico y otro electrónico. En muchos casos es posible separar las dos partes con objeto de tener un diseño más modular y general. El componente electrónico se llama controlador de dispositivo o adaptador. En las computadoras personales, este componente a menudo adoptará la forma de una tarjeta de circuitos impresos que se puede insertar en una ranura de una tarjeta matriz de la computadora. El componente mecánico es el dispositivo. La tarjeta controladora casi siempre tiene un conector en el que puede insertarse un cable que conduce al dispositivo. Muchos controladores pueden manejar 2, 4 e incluso 8 dispositivos idénticos. Si la interfaz en el controlador y el dispositivo es de un tipo estándar, ya sea una forma oficial como el ANSI, el IEEE o el ISO, una norma de factor. Las compañías pueden fabricar controladores y dispositivos que se ajustan a esta interfaz. También producen unidades de discos que se ajustan a las interfaces de controladores de discos Integrated Drive Electronic o el SSI Small Computer System Interface. Se menciona esta distinción entre los controladores y el dispositivo porque el sistema operativo casi siempre trata con los controladores, no con el dispositivo. La mayor parte de las computadoras pequeñas usan el modelo de bus único para la comunicación entre el CPU y los controladores. Las microcomputadoras, los mainframe, con frecuencia usan un modelo diferente con múltiples buses y computadoras de entradas y salidas, especializadas llamadas canales del I/O, que asumen parte de la carga de lo que va en la CPU principal. La interfaz entre el controlador y el dispositivo suele ser de nivel muy bajo. Un disco, por ejemplo, podría formatearse con 16 sectores de 512 bytes en cada pista. Lo que realmente sale de la unidad es un flujo de bytes serie que comienza con un preámbulo seguido de los 4096 bytes del sector y por último una suma de verificación de llamada código para corrección de errores. La función del controlador consiste en convertir un flujo de bytes a un bloque de bits, así como la acción de corrección de errores necesarias. Un controlador de un tubo de rayos catódicos también funciona como dispositivo de bits en serie de nivel igualmente bajo. Cada controlador tiene unos cuantos registros que sirven para comunicarse con la CPU. En algunas computadoras estos registros forman parte del espacio de direcciones de la memoria normal. Este esquema denominado entrada y salida, mapeando en memoria. Un interruptor es un suceso electrónico, una línea de pelición de interrupción. El IRQ de un hardware que es una entrada física de chip controlador de interrupciones. Algunos controladores están alambrados físicamente con la tarjeta matriz del sistema. El control del teclado de una IBM PC, en el caso de un controlador que se enchufa en el plano posterior, a veces puede usarse interruptores o puentes de alambre de controlador de dispositivos para seleccionar el IRQ. En toda la tabla que estamos mostrando aquí son las direcciones de entradas y salidas, interrupciones de hardware y los vectores de interrupciones asignados a alguno de los controladores de una IBM. El sistema operativo realiza la entrada y salida escribiendo comandos en los registros de los controladores. El controlador de la unidad de disquete de una IBM PC acepta 15 comandos distintos, como el read, que es leer, el write, el seek, el format y el recalibrate. Y bueno, se muestra aquí la tabla para que se pueda checar bien lo que es las direcciones de entradas y salidas. Los controladores que tienen dispositivos por bloques manejan el acceso directo a memoria del DMA. Para explicar el funcionamiento del DMA, se analiza cómo ocurren las lecturas de discos cuando se usa un DMA. Primero, el controlador lee el bloque, uno o más sectores, de la memoria de serie, bit por bit, hasta que todo el bloque esté en el buffer interno del controlador. Después el controlador calcula la suma de verificación para comprobar que no ocurrieron errores de lectura y luego causa una interrupción.
Cuando un sistema operativo comienza a ejecutarse, puede leer el bloque del disco del buffer del controlador byte por byte o palabra por palabra, ejecutando así un ciclo. Un ciclo de una CPU programada para leer los bytes del controlador uno por uno desperdicia tiempo en un CPU. Se invierte el DMA para liberar la CPU de este trabajo de alto nivel. Una vez que el controlador ha leído todo el bloque del dispositivo, lo ha colocado en su buffer y ha calculado la suma de verificación, copia el primer byte o palabra en la memoria principal en la dirección especificada por la dirección de memoria de la DMA. Y bueno, aquí pusimos una pequeña grafiquita para que más o menos se vaya viendo cuál es el proceso que se lleva a cabo con el DMA. Luego el controlador incrementa la dirección del DMA y decrementa la cuenta del DMA en el momento en que de bytes que se acaban de transferir. Este proceso se repite hasta que la cuenta del DMA es 0 y en este momento el controlador causa una interrupción. Cuando el sistema operativo inicia, no tiene que copiar el bloque en la memoria, ya está ahí. Si el controlador trata de escribir los datos directamente en la memoria, tendría que hacerlo a través de un bus del sistema para cada palabra transferida. Si el bus estuviera ocupado porque otro dispositivo lo está usando, el controlador tendría que esperar. Si la siguiente palabra del disco llenara antes de que la anterior se almacenara en la memoria, el controlador tendría que ponerla en algún lado. Algunos controladores viejos, el CSCI, transfieren directamente a memoria con un mínimo de almacenamiento intermedio interno, pero cuando el bus estaba muy ocupado, a veces era necesario terminar una transferencia con un error de desbordamiento. El proceso con almacenamiento intermedio de 2 pasos discreto tiene implicaciones importantes para el rendimiento de la entrada y salida. Mientras los datos están siendo transferidos del contador de memoria, sea por la CPU o por el controlador, el siguiente sector estará pasando bajo la cabeza del disco y los bytes estarán llegando al controlador. Los controladores sencillos simplemente no pueden efectuar entrada y salida al mismo tiempo, de modo que mientras se está realizando una transferencia a la memoria, el sector que pasa bajo la cabeza del disco se pierde. En consecuencia, el controlador solo puede leer bloques de manera intercalada, es decir, uno sí y uno no, de modo que la lectura de toda una pista requiere de 2 rotaciones completas, una para los bloques pares y otra para los impares. Soltarse bloques para dar al controlador tiempo de transferir los datos a la memoria se denomina intercalación. Cuando se da formato al disco, los bloques se numeran teniendo en cuenta el factor de intercalación. Y bueno, aquí lo representamos con círculos verdes, amarillos y rojos, y ahí vienen representando las intercalaciones. El objetivo de numerar los bloques de este modo es permitir que el sistema operativo lea bloques numerados consecutivamente y aún así logre la máxima velocidad de que el hardware es capaz. No todas las computadoras usan un DMA. El argumento en su contra es que en muchos casos la CPU principal es mucho más rápida que el controlador del DMA y puede realizar el trabajo en mucho menos tiempo, cuando el actor limitante no es la rapidez del dispositivo de entrada y salida. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias y muy buenas noches.